¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica, día miércoles, mitad de semana. Estamos listos para comenzar nuestra revisión, 8 en punto, 30 minutos con las informaciones que ustedes necesitan saber para comenzar esta jornada, este día 13 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Partimos de inmediato con nuestro resumen de noticias, con hartas informaciones para compartir con ustedes y adelantarles de esta manera algunos de los temas que vamos a estar revisando. Por supuesto que vamos a analizar el dato del IMASEC que conocimos el día de ayer, que ha dado pie para distintas interpretaciones. Este 15,6% de crecimiento de la economía chilena en el mes de septiembre, empujado fundamentalmente por el sector de servicios, ha generado por una parte que algunos actores de mercado vayan ajustando sus expectativas de crecimiento para este año un poco al alza, incluso llegando hasta un 12% de crecimiento total en 2021. Señales, dicen algunos, de que todavía seguimos con una economía algo reencalentada. Por otra parte, hay algunos que estiman que esto va a generar una aceleración en el alza de tasas por parte del Banco Central. Y el mercado, de hecho, está proyectando una inflación para mediados del próximo año en torno al 5,5%. Son algunos de los coletazos que dejó el dato conocido ayer. Vamos a estar analizando en detalle y explicándoles qué significa este dato de IMASEC que publicó el Banco Central. Por otra parte, en materia política, tenemos novedades también respecto al cuarto retiro. No hay fecha todavía para la votación, no se pusieron de acuerdo ayer los comités parlamentarios. Sin embargo, desde la mesa esperan que esto se pueda votar el próximo 9 de noviembre, que esté en tabla para esa fecha. Y de esta manera ir acelerando el tranco de este proyecto que los diputados esperan que se tramite antes de la votación del próximo 21 de noviembre, la elección presidencial y parlamentaria. También hubo novedades ayer porque Carlos Montes, en una sentida y profunda reflexión a través de un comunicado, informaba que tal como está el proyecto, le es imposible apoyar esta iniciativa. No significa que vaya a votar en contra necesariamente, sino más bien está presionando por cambios en este proyecto. Algunos de ellos, por ejemplo, relacionados a las rentas vitalicias. Pero el senador del Partido Socialista, fijado a su posición, asegura que no están las mismas condiciones que habían y que hacían necesarios los 3 retiros anteriores y por eso votaría en contra. Ya revisaremos cuál es el escenario político para el cuarto retiro en función de lo que se discutió ayer en la Cámara Alta. Por otra parte, ayer conocimos detalles también de las negociaciones que se realizaron por parte del CERNAC con 5 aerolíneas que operan en el mercado local que tendrán que devolver tasas de embarque de vuelos que fueron cancelados, que no se realizaron y que de todas maneras habían pagado por las tasas de embarque. Son vuelos que se han considerado desde el año 2015 en adelante y de esa manera entonces hay un beneficio importante para aquellos pasajeros que vieron cancelados sus vuelos y que eventualmente no se les devolvió el dinero correspondiente a estos montos. Serían más de 7.000 millones de pesos los que recibirían en beneficio aquellos que efectivamente tendrían la posibilidad de recuperar estos dineros. Por otro lado, las startups chilenas siguen haciendo noticia afuera y de gran forma porque ahora fue la empresa FinTech Fintual la que logró una nueva ronda de inversiones que dan cuenta del gran crecimiento que han tenido y de la atracción de capital extranjero para estas empresas chilenas. La compañía dedicada a las inversiones a través de una plataforma tecnológica logró levantar 39 millones de dólares en inversión y no de cualquier inversionista, sino que además ingresa a su propiedad Sequoia Capital, que es uno de los fondos de capital de riesgo líderes en el mundo, quizás uno de los más importantes. Y esa es otra señal muy relevante que está dando esta empresa chilena. Fundamentalmente estos recursos irán destinados al crecimiento en el mercado mexicano. Ya les contaremos más detalles también de lo que significa esta transacción. Revisemos por último los detalles de las operaciones del mercado para el día de hoy, cómo están arrancando las bolsas en Europa, ver cuáles son las referencias que vienen para el día, es lo que vemos a continuación en la siguiente gráfica. Ustedes pueden ver ahí en pantalla números en terreno negativo para el Eurostoxx, el índice paneuropeo que crece que cae un 0,06%. El Londres, en tanto, está cayendo también 0,27%, mientras que el DAX alemán está en 0,06%, también en terreno negativo. El Nikkei, por su parte, en Japón cerró con una caída 0,43%
en el inicio de las sesiones. Ayer el IPSA logró un repunte fuerte, 2,81%, mientras que el Dow Jones había cerrado la jornada con una alza también de 0,39%, fuerte repunte para la bolsa local, que lo situó de hecho como una de las de mejor rendimiento en el día de ayer. El dólar, por su parte, cerró en un precio de 814 pesos por unidad. Ojo con el precio del cobre, que ha subido con fuerza el día de hoy también, 1,42%, puede determinar de alguna forma lo que esté ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país. Bien, partamos entonces dando contexto a este dato del IMASEC que conocimos ayer, 15,6% de crecimiento para la actividad económica en el mes de septiembre, lo que tenía fundamentalmente como impulso una baja base de comparación del año pasado, de septiembre de 2020, pero también el crecimiento fuerte que se ha visto en el sector de servicios y en el comercio. ¿Cuál fue el análisis del mercado y qué es lo que se espera para los próximos meses cuando ya se vislumbra algún freno en la economía? Es lo que vemos en la siguiente nota. No son las ventas de antaño como en la prepandemia, pero al menos sienten que hay meses con un respiro. Para el 18 ya andaban todos desesperados comprándose ropa, así que lo que viene Navidad yo creo que aquí va a estar lleno. No solo Jennifer espera que su deseo se cumpla, también los otros vendedores del tradicional patronato que ven cómo las ventas suben y bajan. Había subido un poco, pero esto ya ahora ya empezó más o menos de octubre que empezó a bajar la venta. Septiembre estuvo un poco mejor por el tema de las fiestas, que las chicas se quieren ver un poco más lindas y todas andan comprando más, pero ahora octubre, malísimo. Yo pienso que está bajando porque, bueno, ya la gente está quedando sin plata. Ahora si gana el cuarto 10%, yo creo que igual ahí podría remontar un poquito. Y estas ventas minoristas de vestuarios impactaron en el indicador mensual de actividad económica IMASEC, que en septiembre creció 15,6% anual. Esto por sobre las expectativas del mercado, pero marcando una expansión bastante menor a los meses anteriores. Hoy en día vemos también a la industria, también vemos también a los servicios, y todo eso son muy buenas noticias porque en la medida, sobre todo que se reactivan los servicios, lo que estamos también viendo es reactivación de empleo. Este ítem, el de los servicios, creció 19%, aseguran desde el Banco Central, impulsado por el desempeño de servicios personales y en menor medida por la apertura, por ejemplo, de restaurantes. Hoy día vimos que la actividad sectorial de servicios fue la que impulsó el crecimiento, explica casi todo el crecimiento en términos de actividad mensual desestacionalizada, y este es un sector que continúa más rezagado, digamos, con respecto a lo que estábamos viendo de otros sectores, sobre todo comparado con el comercio. La actividad comercial, en tanto, subió 20,3%, donde destacaron las ventas mayoristas de maquinaria y las minoristas de vestuario y calzado. En general, el crecimiento del IMASEC se explica mayormente por la apertura de la economía, las medidas de apoyo a los hogares, los retiros de las AFP y la baja comparación con el año pasado. Para el año nosotros estamos proyectando un crecimiento de la economía en torno a 11%, ligeramente bajo eso, pero dando cuenta de una fuerte recuperación económica tras la caída del PIB durante el 2020. Hacia el próximo año sí, esto debería tender a ir moderándose. Por eso mismo, tras varios meses con un IMASEC creciendo a 2 dígitos, hay señales de desaceleración en el corto plazo. Bien, vamos a ir a otro tema en el ámbito presidencial. Este martes se realizó un nuevo debate enfocado en particular en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, también en las microempresas. ¿Cuáles eran las miradas de cada uno de los candidatos respecto a este segmento y las propuestas fundamentalmente para impulsarlas en un eventual gobierno de ellos? Estuvieron en este debate organizado por distintas radioemisoras analizando algunos de los puntos. Y una propuesta que ha generado harta discusión tiene que ver con lo que trae el programa de Gabriel Boric. En particular, la idea de elevar el salario mínimo hasta 500.000 pesos con apoyos directos precisamente a las empresas más pequeñas y a las medianas para que puedan de esa forma cumplir con este objetivo de manera gradual a lo largo de 4 años. Esto generó un debate y un intercambio también entre el candidato de Apruebo Dignidad y Yasna Proboste, que pasamos a revisar a continuación. Cuando hablamos de sueldo mínimo, de que nuestra expectativa es que al fin de nuestro gobierno llegue al monto de 500.000 pesos. Tenemos la convicción de que eso hay que hacerlo acompañando a las pymes, para justamente no ahogarlas. ¿Cómo se hace eso?
con subsidios a los trabajadores, en donde incluso uno puede establecer ciertas direcciones para que cierto tipo de industrias, por ejemplo, el turismo, la gastronomía, que se han visto particularmente golpeadas, las industrias culturales o la ciencia, puedan tener incluso mayores subsidios para fomentar justamente aquellas industrias. No es posible hoy día pensar en aumento del salario mínimo si es que no somos capaces previamente, en este pacto social que nosotros proponemos, en que el Estado genere las condiciones para tener un mayor espacio de la distribución del poder de venta y de la participación económica de las empresas de menor tamaño en nuestro país. Uno de los contrastes que se produjo en el debate de ayer, otro tiene que ver con el sistema tributario y con las medidas que están impulsando los candidatos, en particular para este segmento de las empresas nacionales. Por ejemplo, José Antonio Kast ha planteado que es necesario rebajar la carga tributaria, incluso en el impuesto a los combustibles, para así aliviar los costos de transporte de estas empresas. Una idea que fue rebatida por su contendor en ese sector de la política, Sebastián Sichel. Escuchamos a José Antonio Kast y a Sebastián Sichel refiriéndose a este punto. Hay cambio climático, sí, pero no queremos subirle el impuesto a los combustibles a las personas, menos a los camioneros, porque eso va a destruir a esos emprendedores. Y también va a subir el costo de la vía, subirle los impuestos al combustible. Nosotros, o sea, por ejemplo, bajarlo. ¿no eliminaría el impuesto al diésel usted? No lo eliminaría. Nosotros queremos bajar impuestos. Y es algo, por ejemplo, que afecta mucho a la zona Magallanes, que ha habido toda una convulsión en esta época y algunos parece que no han ido hace tiempo para allá, pero bueno. Las pymes necesitan más ayuda de la Corfo, de Cercotec, de INDAP, y se van a requerir más recursos. Y decir que eso solo eliminando burocracia no solo es una fantasía, no entender el Estado. Se necesitan que las oficinas públicas atiendan hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, un mejor Estado va a requerir los recursos actuales y un poco más, pero achicarse arriba, pero agrandarse abajo. Pero si dejamos las pymes sin carabineros que le den la seguridad porque no podemos pagarlo, sin la capacidad de tener oficinas que lo atiendan cotidianamente para hacer los trámites y no meterlo en las colas permanentes del servicio de impuesto interno, lo que va a pasar al final es que el paga el costo es aquel que trabaja y genera la riqueza en Chile, porque no es cierto que no necesita el Estado, lo que necesita es que el Estado haga la pega. Bien, ahí los puntos de vista también respecto a este tema, el ámbito tributario, mientras que Marco Enrique Sominami puso el énfasis en otro asunto que también está contemplado dentro de los programas de gobierno, que tienen que ver con las vías de financiamiento para las empresas, cómo llevar a estas empresas de menor tamaño liquidez directamente. El candidato del PRO ponía el énfasis en el rol que debe jugar el Banco Estado en esta materia. Por eso hemos planteado que a través del Banco Estado vamos a dar un crédito a tasa cero con 8 meses de gracia a la pyme en pesos no en UF a través del Banco Estado. 2, a cada nueva pyme, 1 millón de pesos para que se formalice. 3, le vamos a proponer una idea más bien de derecha. Y es que, vámonos mitimota, si el Estado le presta 10 millones a usted, Antonio, y a 5 años de plazo, si al segundo año usted crea empleo o utilidades, le condonamos los otros 3. Bien, vamos a otro tema. Ya les contábamos en nuestros titulares que la startup chilena Fintual tuvo un exitoso proceso de financiamiento en una ronda Serie B que logró recaudar 39 millones de dólares. Esta empresa que genera un mecanismo de inversiones, una plataforma de inversiones de manera digital, combinando de esta manera el sector financiero con el sector tecnológico, logró levantar 39 millones de dólares para su expansión al mercado mexicano, donde ya está instalado desde hace algunos años esta empresa fundada por chilenos. La empresa lo que busca ahora es consolidar su posición en este mercado latinoamericano, mucho más grande que el chileno, por supuesto, y de ahí entonces el interés para generar una ronda de financiamiento de esta naturaleza. Lo interesante es que estos 39 millones de dólares vienen, entre otros inversionistas, de Sequoia Capital. Es uno de los grandes fondos de inversión de capital de riesgo a nivel mundial. Es como que el Real Madrid estuviera invirtiendo en un club chileno, para darle algún contexto futbolero a la alianza que ha logrado en definitiva Fintual y a la inversión que ha recibido. De esta manera, además, Fintual logra un exitoso proceso que, por ejemplo, se compara con la ronda de inversión Serie B que logró Notco, que fue por 30 millones de dólares. Corner Shop había logrado en esta misma instancia una ronda Serie B 21 millones de dólares. Para tener alguna dimensión, entonces,
del buen proceso de inversión que alcanzó esta empresa fintech, Fintual. Los planes están dirigidos fundamentalmente, como decíamos, al mercado mexicano. Hoy día administran cerca de 700 millones de dólares y la idea es fundamentalmente crecer con nuevos productos y el desarrollo de servicios en el mercado de Norteamérica, pero es de todas formas una gran señal, otra más del gran momento que están viviendo las startups chilenas que logran captar la atención de inversionistas en todo el mundo. Bien, vamos de inmediato a analizar detalles del cuarto retiro que sigue adelante con su proceso en el Senado, donde se están tomando definiciones importantes. Ayer no se pusieron de acuerdo finalmente los comités parlamentarios para poder establecer la fecha de votación de esta iniciativa. Sí hubo novedades respecto a algunos senadores que tomaron posición, como Carlos Montes, quien ha dicho que no está dispuesto a votar el proyecto tal como está. ¿Alcanza a votarse antes de las elecciones presidenciales? Detalles de las negociaciones en el Senado lo vemos en la siguiente nota. Continúa la incertidumbre sobre la fecha de votación del cuarto retiro de fondos previsionales y el segundo de rentas vitalicias en la sala del Senado. Este martes se reunieron los comités parlamentarios para lograr definirla. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo. No se ha logrado construir acuerdos sobre los temas pendientes y mañana como mesa vamos a hacer una propuesta en reunión de comité para la votación de la próxima semana. Vamos a proponer como mesa la votación del cuarto retiro el día martes. Una fecha que va en línea con lo que piden la mayoría de los parlamentarios, poner la votación en tabla cuanto antes. Nosotros creemos en que hoy día, tras la decisión que hemos manifestado a la mesa, vamos a hacer realidad el que el cuarto retiro se coloque en tabla lo antes posible. Yo creo en la unidad de la oposición. No hay motivo para seguir dilatando esta situación, no hay excusa. No se puede explicar que hoy día, a más de 2 semanas de haber despachado de la Comisión de Constitución, hace más de un mes de haberlo despachado de la Cámara de Diputados, que no se esté discutiendo esto. De todas formas, hay quienes piden que el objetivo de votar cuanto antes sea a favor de la ciudadanía y no de las elecciones. Yo soy partidario de que se vote cuanto antes, pero que sea de manera informada, que estén todos los elementos, de tal forma que aquellas senadoras o senadores que tengan alguna duda o que requieran más antecedentes los tengan. Yo quiero que resolver las cosas bien para Chile. A mí lo que me angustia es que haya personas que piensan solo en la próxima elección y no en la próxima generación. Lo único que le importa es ganar medio punto más o una décima más. Todo esto en paralelo a la búsqueda de los 26 votos para aprobar el proyecto. El último en poner en duda su postura fue el socialista Carlos Montes, que si bien se había mostrado a favor de la iniciativa, a través de una carta manifestó lo contrario. Tengo razones fundadas que ahí se plantean de por qué creo que esto no es adecuado, que esto tiene una implicancia económica, pero también política y cultural que tenemos que tener presente. En paralelo a la incertidumbre por la votación del proyecto, se dio a conocer que las AFP subieron sus ganancias en un 16% durante el tercer trimestre de este 2021. Más capítulos dentro de esta historia del cuarto retiro. Por ahora habrá que seguir esperando por lo menos hasta este miércoles, cuando se podría definir la fecha exacta de la votación. Bien, estamos de vuelta, 8:21 para analizar el trámite del proyecto de royalty minero que está discutiéndose en el Senado. De hecho, ayer comenzó la discusión en el Pleno de la Cámara Alta para este proyecto que busca instaurar el royalty minero que grave las ventas del mineral de las empresas que operan en territorio chileno. Vamos a conversar de este tema con el senador por la UDI de Arique Parinacota, el senador José Durana. Gracias por conversar con nosotros, muy amable. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Senador, bueno, comienza la discusión en el Pleno después de un largo trámite. Viene un proyecto de la Cámara de Diputados que ha sido bien cuestionado. ¿Cuál es el futuro que le espera al proyecto y qué posibilidades hay de que efectivamente este proyecto logre un acuerdo más amplio con el gobierno también para que salga adelante? Bueno, efectivamente, tal como tú lo has comentado, ayer se inició la discusión en general de este proyecto de royalty minero. Es un proyecto que no logra el consenso de todos los sectores, porque no solo propone un royalty
sobre un 3%, sino que además está agregando un impuesto complementario, lo que en la actual condición de hoy, a un precio de la libra de 4,50 dólares, finalmente, de aprobarse esta royalty, vamos a subir de un 42% aproximadamente a un 74% de tributación, más los impuestos generales que obviamente toda empresa tiene que cancelar. Y desde esa mirada genera una inviabilidad, un retroceso a lo que significa la inversión. Ajá. Hoy día no sabemos si el precio del cobre está dado por un aumento del consumo en China, por la electromovilidad. Hoy día los factores no son permanentes como para poder entender de que vayamos a tener un precio de estas características en el tiempo, y eso hace de que ojalá el gobierno pueda ser parte de este proyecto de tal manera de no perjudicar la industria minera. Sí, recuerdo que la última vez que conversábamos, senador, usted planteaba eso, que el gobierno se hiciera parte, ojalá, de esta iniciativa. ¿Está esa intención de parte del Ejecutivo? ¿Qué ha podido conversar usted con el ministro? No, la verdad es que yo no soy parte de la Comisión de Minería, solamente hemos estado trabajando como medio ambiente en el proyecto Glaciares. Como bancada, sé que han habido algunas conversaciones de tal manera de que efectivamente esperamos que el gobierno pueda participar, porque entendemos que este proyecto tiene no solo un problema de constitucionalidad, sino que además está generado en que se produce una equivalencia en que vamos a pasar de tener impuestos que se calculan sobre el margen de utilidad con impuestos que se van a calcular sobre el precio de compra, sin considerar los costos. Y eso es obviamente una instancia que, en caso de que esta moción parlamentaria finalmente termine siendo aprobada, no me imagino el gobierno quedándose de manera inerte, o solamente quizás tratando de llevar alguna reserva de constitucionalidad, de tal forma que esto se termine en el Tribunal Constitucional. Ahora, sí pareciera haber consenso de que es necesario generar un nuevo marco tributario para la minería, ¿no? Y que hay espacio para aplicar un nuevo royalty. Lo que pasa es que siempre puede haber espacio en la medida de que nosotros consideremos de que hoy día las mayores empresas están con una invariabilidad tributaria hasta el 2023, otras hasta el 2025 y otras hasta el 2027. Entonces, generar un cambio en la actual condición en la que estas empresas están hoy día trabajando, invirtiendo, tienen una certeza jurídica en el mecanismo de tributación, creo que hace necesaria la participación de todos los sectores. No basta con que finalmente nosotros coloquemos un royalty, ese royalty se grave solamente sobre las ventas netas, no considere la inversión, no considere la situación post-pandemia, en que hoy día tampoco estamos en condiciones de que esta base de empleabilidad que genera el cobre en Chile, que representa aproximadamente el 10% de la mano de obra, tenga una reducción significativa por no ser capaces de presentar un estudio, senador, que finalmente genere que este margen sea real y efectivo. Ahora, este es un proyecto que, por ejemplo, está presente en el programa de gobierno de Gabriel Boric, el programa de Apruebo Dignidad. Es un tema que está también en discusión en la carrera presidencial. ¿Usted cree que sería conveniente en ese sentido tratar de sacar este proyecto antes del próximo gobierno o dejarlo para el siguiente? Bueno, cuando existen dentro de los programas de gobierno el riesgo de nacionalizarlo todo, en especial la industria minera, sin considerar el aporte de lo que ha sido la inversión privada, es obvio que necesitamos la participación del gobierno para poder generar un marco jurídico que dé certeza. Caso contrario, obviamente corremos el riesgo de estar en caída libre. Pero el hecho de que esté en la agenda presidencial obliga a apurar el trámite, entonces. La verdad es que si es que finalmente este gobierno no lo queremos politizar por la agenda presidencial y está hoy día
en la discusión en el Senado y tenemos un margen para hacer una efectiva labor que permita poder ocupar ciertos espacios que hoy día nos está entregando la industria minera, comparto. Creo que efectivamente deberíamos hacer los esfuerzos para legislar hoy día. ¿Cuáles son los plazos para la discusión en sala ahora, senador? La verdad es que los plazos son bastante light, porque si bien comenzó ayer la discusión en general, la próxima semana vamos a tener la discusión del presupuesto. El presupuesto tiene que estar zanjado antes del 30 de noviembre y tenemos entre medio, son las elecciones presidenciales y parlamentarias. Claro. Está el proyecto cuarto retiro, que lo más probable es que hoy día se defina cuándo finalmente va a ser esta discusión. Por lo tanto, de todas maneras, este es un proyecto que terminada la primera vuelta presidencial, puede que se tome la agenda en la segunda vuelta. Bien. Al 1 de diciembre. Senador Durana, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Que estés Tenga buen día, hasta luego. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un muy buen día.